sé si me escucha. ¿Ya se escucha bien? Perdón, me quedé con el mute. Este, espero que ya se escuche. Les comentaba, les voy a explicar en qué consiste la primera actividad. Y esta primera actividad vence el 15 de junio. ¿En qué consiste? Van a tener que investigar bases de qué se trata las bases de datos no relacionales, una definición, características, historia y aplicaciones. Y las- los mapas conceptuales, dependiendo de la información que queremos estar mostrando, lo que podemos utilizar para relacionar esa información, es decir, el concepto de bases de datos relacionarlo con características o con historia, utilizamos nodos para acomodar esa información en diferentes secciones o diferentes formas de poder interpretar o poder ver o tomar visualmente esa información. Y esta comenta tratarla de entregar en un documento Word, portada, índice, introducción a redacción en tercera persona donde se aborde en general y lo particular el tema, el contenido que va a ser el mapa conceptual y bueno, a lo mejor las conclusiones no son tan necesarias en este momento para esta actividad. Bibliografía, de dónde tomaron ustedes la información para desarrollar esta actividad y muy importante, y eso sí me he topado con diferentes trabajos en otros tetras donde los errores ortográficos son presentes por más que Word tenga un corrector de ortografía o si deciden utilizar otra herramienta como Canva o Generali o algo diferente. Un punto que siempre debemos cuidar y habla de nuestra presentación y sobre todo nosotros como profesionales de tecnología es la buena ortografía, es decir, no solo, no, obviamente la redacción que sea un texto coherente, pero a veces la redacción se puede comprender si somos o no somos del área, si lo lee alguien diferente, pero al menos la ortografía me ha tocado, por decir, informática que no le ponen el acento o bueno, algunas otras donde se nota que copiaron y pegaron y quedó un carácter ahí medio raro, que a veces pasa cuando hay un acento y cómo lo interpreta Word, y si no se limpió pues se queda así. Entonces siempre es bueno, o el debiera ser siempre es validar la ortografía con la que nosotros estamos entregando algún trabajo. Ahora vamos a entrar un poco en el contenido de la clase. Dentro de página 1, introducción y aplicación de base de datos no relacional, se encuentra un documento. Este documento, vamos aquí está. Es una introducción, nos muestra información general de lo que son las bases de datos no relacionales y por qué vamos a ver aquí, bueno,
creen que han tenido éxito este tipo de bases de datos o una base de datos no relacional? Muchas de las veces eh, sobre todo la parte de escalabilidad y sobre todo la parte cuando nosotros empezamos a tener problemas de espacio con una base de datos relacional porque empieza a crecer desmesuradamente pues, el tamaño de la base de datos, lo que normalmente realizamos es tratamos de generar es una opción como una base de datos no relacional. ¿Por qué? Y no sé si alguna vez ustedes han trabajado, me supongo que sí, eh, cuando nosotros a veces trabajamos con archivos, a lo mejor ustedes lo han llevado en alguna clase de programación o lo van a llevar a cabo. Si nosotros leemos información de un archivo tipo texto, a veces es más rápido cuando hablamos de un XML, buscar cierta sincronía pública. Es más rápido siempre y cuando la información que quieren que se muestre sea en volumen. Si yo estoy buscando un dato muy en específico, imagínense, voy a ir sobre un archivo de texto y voy a buscar la coincidencia del cliente 25200. Bueno, en todo el archivo donde aparece ese cliente, y si solamente aparece una vez, o si es una base de datos de facturación donde puede tener diferentes facturas, se vuelve no más complicada para nosotros si nosotros hacemos los queries, pero sí se hace más lenta para consultas específicas en volumen. Consultas de volumen son rápidas, en consultas específicas no tanto. Y la parte del peso de una base de datos no relacional siempre es menor. Ahora, el papel de la base de datos en las aplicaciones de software, y si nos vamos a ver un contexto muy general, cualquier aplicación que nosotros estemos dando pues tiende a utilizar datos desde un usuario, una contraseña, datos de si estamos pagando algo no a través de ellas, consumos, si es una aplicación a través de la cual una red social, bueno, cuáles son los consumos o qué frecuentemente estamos viendo, si es una aplicación como para pedir comidas o esto, bueno, normalmente qué domicilios y qué es lo que preferentemente pides. Entonces, siempre el papel de una base de datos en una aplicación, pues es proveer los datos, pero de alguna manera es tanto poderlos consultar como poder insertar o generar nueva información de la aplicación, la cual se va a guardar dentro de la base de datos. ¿Hay limitaciones en las bases de datos? Sí, se puede decir que sí hay limitaciones en una base de datos, en un esquema relacional, porque si ustedes recordarán, por ejemplo, si vemos un ejemplo de una base de datos de facturas, nosotros podemos tener un header donde tenemos el total, el número de factura y su total, y en otra tabla poder poner el detalle del artículo, la cantidad y el importe por partida que estamos generando. ¿Cuál es el detalle ahí? Si hay una relación de uno a muchos, ¿en qué sentido? Un número de factura para un número n de posibles artículos que pudiera tener esa factura, o ese número de factura
solamente le puede pertenecer a un cliente. Ahí hay solamente una relación de uno a uno. Pero dentro del modelo relacional hay, hay un tipo de relación que no es permitida dentro del modelo relacional, que se llama de muchos a muchos. Cuando nosotros tenemos, me ha tocado ver, por ejemplo, cuando son pagos, pero se libera una partida de un posible pago, o sea, libera un presupuesto para pagar a ciertos proveedores, y de ese presupuesto lo que se termina realizando es, se diversifica para un conjunto de proveedores según el monto que tengamos autorizado. El problema es que si tuviera dos presupuestos o tres presupuestos y un proveedor pudiera estar en más de uno de ellos porque se le debe de diferentes partidas o diferentes cosas, entonces lo que se termina realizando pues es una base de datos, pero donde un digamos que pues, un importe o un presupuesto puede tener muchos clientes, pero también muchos clientes pueden tener acceso a diferentes presupuestos. Ese tipo de relaciones en un diagrama entidad-relación se arreglan agregando una tabla más donde se especifique el cliente con su presupuesto y cuánto se le va a pagar de por cada uno que esté con el que esté relacionado ese proveedor. En una base de datos no relacional, por ejemplo, por decir ese ejemplo, eh, como se ve entre archivos o se ve como si fueran archivos esta relación, sí es posible manejar ese tipo de relaciones sin necesidad de dejar una tabla nueva dentro de la base de datos. Pero sí hay que comentarlo que también al no ser una relación directa, alguna consulta se vuelve pesada, ¿no? Muchas de las veces, eh, cuando hablamos de integración de información también, hay una limitante eh, dentro de las bases de datos relacionales, y estas porque no necesariamente eh, a veces lo que muchas empresas actualmente están haciendo es que yo tengo un RP o tengo un CRM, y si quiero hacer análisis de esos datos, lo que se hace es tratar de mandarla a otro tipo de base de datos en los cuales sí se puede analizar por volumen y analizar, pero no necesariamente esa integración quiere decir que va a ser de manera natural. Para esa integración, si nos vamos de un Microsoft o un Snowflake, un Microsoft contra un Oracle o otro tipo de herramientas, no necesariamente el mismo tipo de dato, la misma instrucción, tienden a haber ciertas diferencias. Esas diferencias, al momento de integrar, pues van a marcar algo. Entonces, de lo que se trata es minimizar esos riesgos de integración, y terminamos utilizando una herramienta adicional, un Data Factory, un Data Services, hay diferentes que podemos utilizar. Uno de las bases de datos más relacionales, o de los casos de éxito al utilizar estas, uno de los casos más vistos se puede decir que es el de Google o el de Amazon,
que en vez de tener una base de datos relacional o un manejador tradicional, están utilizando este tipo de base de datos, y adicionalmente se le hace un análisis de clustering en el cual ayuda a través de big tables o tablas grandes, las cuales al hacer un análisis internamente se hace una partición por cada tipo de datos que pudiera haber. La productividad de estos y el desarrollo se vuelve, digamos que, mucho más simple. ¿Por qué? Porque es como si fuera un archivo plano. El procesamiento de un archivo se vuelve más ligero y mucha de la lógica del tratamiento de datos volvemos a la parte de la aplicación, ya no es tanto de la estructura de la base de datos. Hay diferentes, bueno, ahí ahorita lo vamos a ver. Quería ver aquí. Si nosotros vemos una solución, esta sería por decir una, si nosotros tuviéramos todas la entidad de relación, bueno, un número de cliente trae una orden, esta orden puede tener una sola dirección, la dirección la saca del cliente y, bueno, aquí trae una orden de pago, la orden de pago se ven los precios y el nombre del producto. De alguna manera, una simple relación de, de una base de datos de ventas se puede decir que utiliza este proceso. ¿Cuál es el detalle? Que si nosotros lo queremos estructurar de una manera un poco más no relacional, el número de órdenes se va directamente a clientes. Estos clientes de aquí sacamos sacamos su dirección o diferentes datos. De aquí pasamos a la orden de pago, pero la orden de pago tiene que ver con los ítems, con los productos que estamos comprando, y aquí solamente tenemos el precio y aquí el nombre. Y muchas de las veces, si nosotros vemos, a lo mejor queda más clara una diferencia. Esta es una parte como si fuera una base de datos no relacional. Se parece mucho a un archivo XML, pero esto se va repitiendo. ¿Cuál es el detalle? En una base de datos de relacional solamente pues me traigo el número de cliente y en base al número de cliente sé que saco sus datos pues, durante el modelo de entidad de relación. Aquí no. Cada vez que nosotros damos de alta una orden de compra, tenemos que poner el número del cliente con cuál es la ciudad, su nombre, qué está comprando. Entonces, una de las cosas que trata de erradicar la entidad de relación, que las bases de datos no relacionales muchas de las veces pasa, es la repetición de columnas. ¿Por qué? Porque aquí imagínense que es como si fuera una tabla grande donde cada vez que este cliente compre, cada vez que este cliente lo tengo que poder mostrar de nuevo. Es una de las partes que pasa. Aquí los modelos de distribución, ahorita los vamos a ver, y la consistencia en los datos.
estos dos puntos que ya son los últimos, eh, lo que es la parte de consistencia de los datos, la vamos a empezar a ver yo creo que hasta la siguiente clase, porque a lo que se refiere la consistencia es siempre que voy a hacer una consulta, si voy a hacer una consulta de el precio de un artículo, pues siempre me tiene que salir a ese mismo precio hasta que alguien lo actualice. Es decir, si yo digo que alguna pantalla, algún teléfono, algún reloj, algún juego, algún juguete, etc., tiene determinado valor, mientras que ese artículo no haya sufrido algún cambio, siempre me tiene que dar el mismo resultado. Muchas de las veces si no se sabe trabajar con este tipo de bases de datos, la parte de consistencia no es muy buena. Entonces, pudiera en un momento dado dar diferentes valores, y eso es por la estructura que pudiéramos estarle dando. Entonces, yo creo que la consistencia, o a partir de ahí empezamos a ver en la siguiente clase. Y si no tienen dudas de la actividad o de algún concepto que hayamos visto el día de hoy, para no sobresaturarlos, yo creo que sería todo por hoy. ¿No? De acuerdo. De ser así, pues bueno, pues que tengan bonita tarde, buen fin de semana y nos vemos siguiente jueves. Saludos.